Bien, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien, vamos a continuar con este espacio de enseñanza. Creo que en la primera hora no me presenté, pues ya saben que me llamo Julián Rodríguez. Vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza, ser iglesia, y teníamos pendiente resolver una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es, de los que estaban anotando, cuál es esa pregunta? La implicación de ser iglesia. ¿Qué implica el ser parte de la verdadera iglesia? Después de este pequeño tentempié, vamos a continuar con la enseñanza. Los versos que trataremos a continuación nos dan la respuesta a esta pregunta. Los oyentes de Pedro que creyeron en su mensaje fueron bautizados en ese día, en total aproximadamente unos 3,000, a través del testimonio apostólico adquirido de este modo. Más seguidores, Cristo adquirió más seguidores en un solo día que en la totalidad de su ministerio. Así nos dice el verso 41 de Hechos capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando nosotros miramos este número, pues hoy en día nos parece algo, entre comillas, insignificantes. Hoy en día la población es mucho más grande a la que había en ese tiempo, pero 3,000 personas eran una buena cosecha, teniendo en cuenta la población que existía en esa época. Algo que solamente podría ser alcanzado a través de la exposición del verdadero evangelio. Aquellas personas que se arrepintieron, que escucharon, comenzaron a mostrar frutos de una nueva comunidad que se regocijaba ahora en el perdón de los pecados y en el compartimiento del don del Espíritu Santo. Esas 3,000 personas pasaron a ser partícipes de lo que llamamos como la iglesia primitiva, la primera iglesia. Continúa el verso 42 mostrándonos los frutos que nacieron a través del arrepentimiento de estas personas, cómo comenzaron a vivir esta nueva comunidad de ahora nuevos creyentes, porque habían creído en el evangelio del Señor Jesucristo, se habían arrepentido y se habían bautizado en su nombre. Nos dice el verso 42 que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor era quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta nueva comunidad que se nos muestra aquí perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Aquellas enseñanzas que tenían su autoridad porque eran enseñanzas del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Estas enseñanzas eran expresadas, eran comunicadas a través de los apóstoles. Estos apóstoles no enseñaron más de lo que el Señor Jesucristo les enseñó, no añadieron ni quitaron a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era lo que daban a conocer a aquellos que les escuchaban, a esta nueva iglesia. Y la nueva iglesia, los nuevos creyentes, perseveraban en estas enseñanzas. Ellos se esforzaban guardando estas enseñanzas, teniéndolas presente en una vida práctica como nuevos cristianos. Esta enseñanza apostólica tenía su fundamento en Jesucristo y por eso tenía autoridad, por eso tenía y debía ser
llevada a práctica día a día, y en esto perseveraban los creyentes de estos nuevos creyentes. Estos también perseveraban en las cosas que tenían en común. Estos eran llevados a juntarse continuamente, ya que tenían una sola causa en común, y esa nueva causa es nuestro Señor Jesucristo. Aquí todos estamos reunidos, aquí habemos varias iglesias, pero puede que entre nosotros hayan algunos que no tienen en común todas las cosas con nosotros. Pero estos que habían depositado su fe, habían creído, se habían arrepentido, tenían en común una cosa que pasaba a ser el todo de ellos, y era su fe en el Señor Jesucristo, su fe en el Evangelio, y en esta comunión, en esto que tenían en común, era en lo que ellos perseveraban, y por eso se juntaban continuamente. La carta a los Efesios nos amplía un poco más esta idea. Si usted me acompaña a la carta a los Efesios, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 6. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Me avisan si la cita está bien, por favor. Dice Pablo a los Efesios, a los creyentes en Éfeso: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, de lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Vivan siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener, ¿qué? ¿Está ahí siguiendo la lectura? Por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El apóstol Pablo llama a todos a vivir en una unidad, porque sabe que estos son partícipes de un solo Señor, sabe que estos son partícipes de una sola fe, de un solo bautismo. Esto es el todo de ellos, eso es algo que todos ellos tienen en común y tienen que perseverar en esa unidad. Ellos son partícipes de un solo Dios y Padre, quien es Padre de todos ellos. Los que han sido llamados a ser parte de la iglesia de Dios deben perseverar en guardar la unidad que ahora tienen, pues todos hacen parte de una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esta perseverancia y unidad fue demostrada en la expresión de modos prácticos. Esto no se quedó en solamente nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en común, reunámonos y convivamos y ya, ahí quedó todo. Esto se demostró en prácticas que estos creyentes llevaban a cabo. Por eso nos dice, continúa diciendo el verso 42, que ellos perseveraban también en el partimiento, convivían en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando se nos dice que participaban del partimiento del pan, probablemente está denotando más que el acto de simplemente comer juntos en una forma regular. Aquí parece tratarse de la observación regular de lo que se llegó a llamar como y llamamos hoy en día como la cena del Señor. Usted hoy y acabamos de participar de un pequeño refrigerio y todos estábamos comiendo lo mismo y todos estábamos juntos, pero esto no quiere decir que estemos participando
del partimiento del pan, porque no todos participan del cuerpo de Cristo ni de la sangre de Cristo. Es fácil reunirnos y comer juntos, pero no todos participamos del pan, no todos participamos de la mesa del Señor. Solamente aquel que se arrepiente, que exclama pidiendo perdón y pasa a ser parte de la iglesia, puede ser partícipe del partimiento del pan, puede ser parte del cuerpo y de la sangre de Cristo. A esto se refiere con lo que esos creyentes hacían. Ellos no solamente se acercaban a la mesa a comer, sino que todos ellos, unánimes, ahora eran partícipes de este pan, el cuerpo de Cristo, molido por sus transgresiones, y la sangre derramada para el perdón de sus pecados. Esto es algo que no todos tienen en común. Esto es algo de lo que no todos pueden ser partícipes. Solo la iglesia de Dios puede ser partícipe de esto y llevar a cabo esta práctica. Estos se acercaban a la cruz recordando la obra del Señor Jesucristo, en la que dio su cuerpo para ser molido y su sangre para ser derramada. Ellos perseveraban en la institución que el Señor mismo dio y había dejado a sus discípulos en la última cena, como lo vemos en Lucas capítulo 22, verso 15 al 20. Lucas capítulo 22, verso 15 al 20. Entonces, ¿ya todos están ahí? Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego de esto tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y también tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y les da una ordenanza: hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Esta ordenanza que el Señor da a sus discípulos en la última cena era en la que los nuevos creyentes, en los que hacían parte de la nueva iglesia, perseveraban, recordando siempre estas palabras. Pero vuelvo y digo, no todos gozan del privilegio de poder disfrutar de este acto. Solamente es designado para aquellos a quien el Señor ha llamado. Ahora, en cuanto a las oraciones en las que participaban, podemos ver que la referencia primaria es a sus sesiones regulares de oración, oraciones que llevaban a cabo en unidad. No era un tiempo a solas con el Señor, sino que se reunían y juntos oraban. El que ha nacido de nuevo y pertenece a la iglesia siempre va a tener la necesidad de guardar su tiempo de devoción, esto en un sentido personal como en un sentido congregacional. Estos primeros se encargaban de perseverar en sus tiempos de oración juntos. Es por eso que tal vez a muchos les cuesta acercarse a los tiempos designados en las diferentes congregaciones para la oración. Lastimosamente, en estos tiempos a los que menos se ven involucrados es a los jóvenes. Es entendible, porque tal vez la mayoría no ha entendido el Evangelio. Por eso se hace el llamado hoy a creer en el Evangelio, a arrepentirse. Y
todo esto causará en el corazón una verdadera necesidad de acercarse a estos tiempos, sea joven o sea el más anciano. El Evangelio obrará mostrando la necesidad de reunirse con los hermanos y perseverar en la oración. La iglesia es consciente de lo que necesita, la iglesia es consciente de la gran necesidad latente día a día, porque cada día las cosas van empeorando. Y por eso es que la verdadera iglesia sabe que debe reunirse, sabe que debe congregarse para en comunión, en una unidad completa, presentarse delante de su Padre y clamar a Él en oración. Y esto era lo que hacían los primeros creyentes. Esto era lo que las prácticas de la primera iglesia. Eso era lo que para ellos implicaba ser iglesia, perseverar en estas prácticas. Ahora, si continuamos, se nos dice que sobrevino temor, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La convicción de pecado que siguió a la predicación de Pedro, a la predicación del Evangelio, no fue un pánico momentáneo, sino que llenó a la gente con un profundo sentido de reverencia. Estaban asombrados de la forma en la que el Espíritu Santo estaba obrando a través de los apóstoles, de los milagros, de las señales que se hacían a través de ellos. Dios obraba entre ellos. Ellos eran testigos del advenimiento de la nueva era. Estaban siendo testigos del cumplimiento de las palabras que el profeta Joel había dicho acerca de la venida del Espíritu Santo. Palabras que Pedro había citado al comienzo del discurso. El día grande y notable está precedido de maravillas en el cielo y señales en la tierra. Ese día había llegado, aquel día en Pentecostés. Entre esas señales en la tierra debían reconocerse las obras de misericordia y poder que Dios llevó a cabo a través de Jesús. Y así como los milagros de Jesús cuando estuvo en la tierra eran ese tipo de señales de que el reino de Dios se había acercado, estas mismas señales fueron llevadas a cabo a través de los apóstoles, que compartían el mismo carácter de Cristo. Y por eso la gente, cuando les veía obrando con esas señales, temían. Estas señales también sirvieron para confirmar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sirvió para que todos los que oían creyeran en este Evangelio, creyeran que era cierto lo que Él hablaba, que era cierto todo aquello que se había prometido a través del profeta Joel y que se estaba cumpliendo en esa generación. Y es como consecuencia de esto que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Aparte de todas las cosas que compartían, que tenían en común en el verso 42, como la doctrina de los apóstoles, la unidad que les traía el creer en una misma causa, el partimiento de pan y las oraciones. La nueva comunidad mostraba que eran una verdadera iglesia y abandonaron todo pensamiento de propiedad privada, porque tenían ahora todas las cosas en común. Se encontraban juntos y lo que era de uno era de todos. Muy parecido a lo que vemos actualmente en las que llamamos iglesias, donde cada cual vela por lo propio, donde a cada uno de nosotros nos cuesta despojarnos de lo que es nuestro, donde solo vale lo que yo pienso y lo que yo necesito. Iglesias en las que no se ve por el bien del otro, sino por el bien propio. Estos se despojaron de esto. Si había alguien con mayor necesidad, esto se compartía. Lo mío era de mi hermano, lo de mi hermano era mío. Ahora no estoy yo solo, ahora avanzo con muchos a mi alrededor.
este pensamiento de egoísta que se filtra en la iglesia, no era así con la primera iglesia. Estos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y eso es lo que implica ser iglesia. Implica dejar mis propias concepciones de lado y procurar andar en común acuerdo con otros. Convivir como iglesia no implica, es que yo pienso así y ya, es que yo soy así y ya. No, implica dejarse a sí mismo y comenzar a andar con el otro en común acuerdo. Desviar mi cosmovisión hacia el Evangelio para comenzar a caminar con otros en un mismo sentir. Eso implica ser iglesia. Una vez esto, pasamos a un plano en lo que lo material ya no pasa a ser de mi propiedad exclusiva. Lo que yo tengo, mis bienes, incluso mi propia vida, ya no es mía, es de mis hermanos, es de aquellos que tienen en común todas las cosas conmigo. Ya no es, mire usted, vele por usted, sino yo voy a velar por usted. Si tiene necesidad, aquí estoy yo y cuente con lo que es mío, porque es suyo. Pero hoy en día pensamos solamente en nosotros, lastimosamente. Y en la iglesia se ha permeado este tipo de pensamiento. Lo que era mío pasa a ser de todos. Con quien estamos, con quien compartimos un mismo enfoque, una misma fe. Es ahí donde el ser iglesia implica que ya el egoísmo no tiene cabida en el corazón. Ya el egoísmo sale de la vida, o debería salir de la vida, del que dice pertenecer a la iglesia. Porque ya no está solo, ya anda con muchos. Y esto la primera iglesia lo tenía muy presente. Los miembros de la primera iglesia sabían estas cosas. Entonces los creyentes que tenían propiedades inmuebles, así como aquellos que tenían poco, que tenían cosas de un carácter más portátil, comenzaron a vender sus cosas, comenzaron a vender sus riquezas y a compartir el producto, a compartir las ganancias con los miembros de su comunidad. Y esto lo hacían no deliberadamente, sino según la necesidad de cada cual. Esto nace de un corazón que realmente está dispuesto a seguir a Cristo. Hoy en día nosotros somos los más necesitados. ¿Hay un hermano necesitado de la iglesia? No, yo estoy más necesitado que ese hermano. El hermano no tiene ni dónde dormir. No, es que yo soy más necesitado que ese hermano. El hermano no tiene que comer. Yo necesito más que ese hermano. Y es un pensamiento totalmente erróneo de los que somos partícipes de la iglesia. Siempre nos vemos como más necesitados que el que está a nuestro lado. Y debe ser lo contrario. Debemos ver la necesidad primero del que está a nuestro lado. Ver como superior la necesidad de los demás. Y aun cuando no tengamos que dar nuestra propia vida si es necesario para suplir la necesidad de nuestro hermano. Esto era lo que implicaba ser iglesia. Eso fue lo que implicó para aquellos que fueron iglesia después de este discurso de Pablo. Y por eso no les costaba despojarse, por eso no les costaba vender sus posesiones, dar todo lo que tenían en favor de aquellos necesitados. Si alguien está realmente dispuesto a seguir a Cristo, debe entender que debe despojarse de sí mismo. Y esto nos lo muestra aquel encuentro del que muchos somos testigos y el que ya la mayoría sabemos, del encuentro del Señor Jesucristo con aquel joven rico que estaba, entre comillas, dispuesto a seguir a Cristo. Como lo vemos en Mateo 19, del verso 16 al 22. Mateo 19, verso 16 al 22.
mayoría conocemos esta historia, pero vamos a verla a la luz de las Escrituras, en las que están fielmente guardadas. Dice Mateo 19, verso 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, qué halago, qué bien haré para tener la vida eterna. Y Cristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este joven cumplía con ellos, porque le dice: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Cuando vemos esto, ¿qué más le podría hacer falta si guarda todos los mandamientos, si cumple con la ley a la perfección? Pero Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven hizo esto inmediatamente, según el relato. ¿Sí? No. ¿Qué pasó con aquel joven que pareciera estar dispuesto a seguir a Cristo para ganar la vida eterna? El joven, oyendo esto, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquellos que dicen que quieren realmente seguir a Cristo deben despojarse de sus posesiones, deben entender que hay unos que tienen mayor necesidad, deben estar dispuestos a vender todo lo que tienen para darlo a los pobres. Obviamente, ahorita en este tiempo pues hay que salvaguardar lo pertinente, ¿no? No le estoy diciendo que vaya y venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres o que lo dé a los necesitados, ¿sí? Pero en la medida en la que usted pueda entregarse y pueda entregar aquello que Dios le ha dado, usted debe hacerlo si realmente cree y dice ser iglesia. En una sociedad tan egoísta como en la que nos encontramos ahora, cada cual tiene una necesidad mayor que el otro. Siempre vamos a estar necesitados más que el otro, según nuestro propio concepto. No es así en la iglesia que nos muestra el relato de los Hechos. Ellos, aunque tenían necesidad, aún el más necesitado entendía que era más bienaventurado dar que recibir, y se despojaba de lo que tenía para darlo a otro. Entendían que su hermano, el que ahora caminaba junto con él, el que también había depositado su fe en Cristo y en quien compartían una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, era su prioridad, que ahora no era su propia vida la prioridad, sino la vida de su hermano. Entendían que siempre habría y habrá uno con mayor necesidad. Esto es lo que implica ser iglesia. Dejar de vernos a nosotros mismos y comenzar a ver a aquel que camina a nuestro lado. En muchas ocasiones, los que decimos ser creyentes, al ver la necesidad de nuestro hermano, cerramos nuestro corazón. Actuamos peor que los incrédulos, que en ocasiones muestran mayor generosidad que nosotros mismos. Decimos: estaré orando por ti, ve, que Dios te bendiga. Le cerramos la puerta en la cara, pero no le damos de lo que necesita. En el momento en el que sabemos que debemos despojarnos de nosotros mismos, en el momento en el que sabemos que debemos despojarnos de lo nuestro, actuamos como el joven rico. Damos la vuelta, por lo menos él se entristeció, en cierta medida tuvo un sentimiento, pero a nosotros nos da igual, por lastimosamente el concepto en el que estamos tan egoístas. Nos da igual si damos la espalda y le negamos el favor a otros.
Si es así, si usted dice ser verdadera iglesia, debe arrepentirse y meditar hasta dónde está dispuesto a llegar por amor a su hermano, por amor a aquel que comparte en común todas las cosas con usted, y volver a examinar su vida y ver si realmente ha obrado el Evangelio en su vida. Porque no debemos olvidar que esto fue lo que llevó a aquellos primeros creyentes a orar de tal forma, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no lleva a cabo esas prácticas que tienen que ver con el ser realmente iglesia, usted debe examinar su corazón y ver si realmente el Evangelio ha obrado en él. Esta obra del Evangelio efectuada en esos corazones los llevaba también a perseverar unánimes. Nos dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, estos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así que en las semanas que siguieron al primer Pentecostés cristiano, los creyentes se reunían regularmente en las inmediaciones alrededor del templo para la adoración y el testimonio público, y a la vez comían juntos en las casas, unos con otros, y partían el pan de acuerdo con el precedente de su maestro, de acuerdo con lo que Jesús les había enseñado, con la doctrina que los apóstoles habían replicado. Aquel que dice ser parte de la verdadera iglesia siempre tendrá en su corazón una necesidad latente de acercarse al lugar donde se rinde culto al Señor. El verdadero creyente procura estar siempre compartiendo con sus hermanos en el lugar donde se adora al Señor. El verdadero creyente no está obligado a ir a la iglesia. El verdadero creyente no se mueve porque su familia va a una iglesia, y no se mueve porque entonces mi familia toda es creyente y pues todos los domingos se van para allá. ¿Yo qué me quedo haciendo en la casa solo? Entonces voy a ir con ellos. El verdadero creyente no se mueve por esto. En el corazón del verdadero creyente está la necesidad de congregarse, de asistir al culto con sus hermanos para presentar adoración al Señor. Y es por eso que usted como joven debe cuestionarse esto. ¿Usted por qué se acerca cada domingo al templo? ¿Usted por qué se acerca cada domingo a la congregación de los santos? ¿Está siendo obligado? ¿Cree que con esto va a ganar algo? ¿O realmente en su corazón, joven, está el anhelo, está el deseo de acercarse a su Señor en comunión con aquellos con los que usted dice que son sus hermanos? Teniendo en cuenta en conservar siempre una actitud correcta de agradecimiento y de adoración en temor, era que estos primeros creyentes se acercaban juntos al templo. El verdadero creyente asiste con agrado, disponiendo todo su ser para presentarse en el lugar de la presencia de Dios. El verdadero creyente no llega a la congregación con cara de puño, con desagrado. Llega alegre porque se está allegando a sus hermanos, porque se está reuniendo el cuerpo de Cristo. Usted va a la iglesia, como se nos dice en el famoso dicho, como Don Vicente, que para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente. Y la pregunta más importante, ¿usted ha nacido de nuevo? Porque si usted se hace esta pregunta, encontrará que solamente el que ha nacido de nuevo siente la gran necesidad de congregarse con los santos, de compartir con los santos cada domingo. Y esto no es una obligación, es un deleite en su corazón. Se deleita compartiendo con los que son iglesia,
se deleita ofreciendo al Señor un culto racional, ofreciendo y abriendo sus labios en alabanza al Señor. Se deleita en escuchar las Escrituras, en compartir con aquellos que han sido también llamados a pertenecer a la iglesia del Señor. En esta primera iglesia, dentro de la comunidad, había un espíritu de regocijo y de generosidad. Afuera disfrutaban de mucha buena voluntad para con los que les veían. Esta es una forma de presentar testimonio a aquellos que están afuera, aquellos que ven a la iglesia y ven que comparte, ven que tienen todo en común, que perseveran en la doctrina. Cuando ven a aquellos que no les importa despojarse por darse a su hermano, ellos están recibiendo un testimonio del que algún día tendrán que dar cuentas al Señor. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de dar a conocer ese testimonio a través de cómo nos comportamos como iglesia. Esto implica el ser iglesia. Las alabanzas a Dios estaban constantemente en las bocas de aquellos que habían recibido el Evangelio, de aquellos que se habían arrepentido. Ellos vivían alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y es de esta manera que su número incrementaba constantemente. Ellos tenían la responsabilidad del testimonio, pero el que añade cada día más y más a la iglesia, verdaderos creyentes, es el Señor. Pero esto no quita la responsabilidad que tenemos como iglesia, si es que usted realmente es iglesia, de llevar a la práctica estos actos para poder dar el testimonio fiel de lo que el Señor es capaz de hacer en el corazón, unir a aquellos que tienen todas las cosas en controversia para que ahora tengan todas las cosas en común, cambiar el corazón de aquellos que son egoístas para darse a otros, llevar el corazón a unirse con el que no comparte nada y ahora compartir todo. Esa es la responsabilidad y ese es el acto que hace el Señor, y ese es el testimonio que nosotros damos a través de la práctica de estos actos a aquellos que nos ven desde afuera. Y son estos testimonios por los que el Señor obra en el corazón de esta gente y puede y es capaz de añadir cada día más a la iglesia. Esto, jóvenes, es lo que implica ser parte de la verdadera iglesia. El Evangelio en el centro de la iglesia, lo que nos lleva a ser iglesia, lo que nos libra de las implicaciones de no ser iglesia. El Evangelio es el centro de todas estas cosas, lo que nos lleva a ser iglesia. El Evangelio es lo que nos libra de las implicaciones de no ser iglesia y lo que nos mueve a llevar a la práctica las obras que solamente hacen los que conforman la verdadera iglesia. No hay otra forma. La respuesta a las tres incógnitas que veíamos hoy, a las tres preguntas que nos podemos hacer, es únicamente el Evangelio. Usted llega a ser iglesia a través del verdadero Evangelio de Jesucristo. Usted se libra de las implicaciones de no ser iglesia únicamente a través del Evangelio de Jesucristo. Y usted puede llevar a cabo las obras que practican los que son verdadera iglesia a través del Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Medite, joven, ahí donde está sentado, en su habitación, donde quiera, tómese un tiempo para meditar si este Evangelio realmente ha obrado en su corazón, como lo hizo en estos que pertenecieron a la primera iglesia. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias por tu preciosa palabra, gracias por que a través de ella somos confrontados, gracias porque en ella encontramos el testimonio acerca de tu Hijo Jesucristo y su obra a nuestro favor. Trae arrepentimiento a través de tu palabra, Señor. Trae la fe a través del escucharla en aquellos corazones que realmente no se han arrepentido, que no han depositado su fe, su vida a ti, Señor. No tenemos nada en nosotros, no hay ningún mérito, sino únicamente en tu Hijo Jesucristo.
Por eso te damos gracias por esa hermosa vida que tú has dado. Gracias porque aquel se encarnó, vino a esta tierra, dio testimonio acerca de ti, se hizo hombre, sufrió como nosotros, a fin de que aquellos que depositaran su fe, su confianza en Él, pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser partícipes de tu reino, Señor. Que hoy pudiéramos disfrutar de el hecho de ser tu iglesia. Ayúdanos a cumplir con las responsabilidades que esto conlleva. Si realmente has obrado en nuestra vida a través de tu evangelio, llévanos a tener consciente cada día las prácticas que tú demandas de tus hijos, las prácticas que son necesarias para poder glorificarte a ti, Señor. Permite que el fin de todo lo que nosotros llevamos por obra sea ese, y no el de glorificarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a despojarnos, ayúdanos a ser hombres, mujeres entregados a favor de otros. Ayúdanos a cumplir con el mandato que tú nos haces a través de tus escrituras. Recuérdanos tus verdades cada día, Señor, para que a través de tus verdades podamos reconocer quiénes somos y quién eres tú, Señor, y la condición en la que estamos delante de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.